Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Bueno, sabemos que el centro del conflicto es Gaza. La persecución del ejército de Israel contra el grupo terrorista Hamas y todo lo que está ocurriendo en medio de los bombardeos, los miles y miles de civiles que han fallecido, entre ellos miles de niños, desafortunadamente, y una guerra completamente absurda y loca. Sin embargo, sabemos que la joya de la corona para el plan sionista es Jerusalén. Y bueno, siempre es importante repasar lo que esté sucediendo con Jerusalén en medio de este conflicto. Porque, como lo decía en videos anteriores, luego de que ellos terminen su operación con Gaza, logren sacar de ahí a la oposición de lo que son los palestinos, el siguiente paso es ir por la parte de Jerusalén que les hace falta, que es Jerusalén oriental. Esa es la joya de la corona para el sionismo, para poder reconstruir su tercer templo como dictan sus profecías. Reportan protestas y enfrentamientos en Jerusalén y Cisjordania en medio de la guerra de Gaza. Esto es de último momento. En Jerusalén, las fuerzas de seguridad israelíes registraron la entrada de jóvenes palestinos a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén para las oraciones del viernes y se desplegaron en masa por la ciudad vieja y más allá para sofocar cualquier disturbio debido al conflicto en Gaza. Es decir, muchos jóvenes palestinos, como dice allí, fueron a la tradicional oración del viernes, a la mezquita de Al-Aqsa, y sabemos que en la ciudad vieja de Jerusalén hay mucha presencia de la policía de Israel. Ellos inmediatamente se colocaron ahí para impedir el paso a la mezquita de Al-Aqsa y esto generó obviamente unos disturbios, una protesta. En la Cisjordania ocupada, las tropas israelíes mataron a 4 palestinos durante unas redadas. O sea que por allá la cosa no es que esté en paz en Jerusalén. Hombre, en comparación con Gaza, pues muchísimo menos. Pero como hemos informado acá en el canal, se han reportado, ¿no?, algunos intentos, ¿no?, de misiles o proyectiles, no en la ciudad vieja de Jerusalén, sino en la cercanía, lo que ha hecho encender las alarmas de el sistema antimisiles de Israel. Eso lo estuvimos reportando por acá, pero de momento en Jerusalén no ha ocurrido ningún atentado, no ha ocurrido ninguna intervención militar. Así que hay una tensa calma en esta ciudad, que es la más importante para ambos bandos, ¿no?, como para el judaísmo como para el mundo musulmán. Así que de estos disturbios resultaron 4 palestinos fallecidos durante estas redadas, informó la agencia de noticias oficial palestina Wafa. 2 de los muertos fueron identificados por las facciones militares como miembros suyos. Un gran número de policías israelíes montaban guardia en torno a Al-Aqsa, a la mezquita. Eterno punto de tensión y a menudo escenario de enfrentamientos mientras los palestinos se reunían para la oración del viernes, según los periodistas de Reuters. En un momento dado dispararon gases lacrimógenos. En la tercera semana consecutiva en la que los palestinos no podían rezar en la mezquita tras el ataque de Hamas contra el sur de Israel este 7 de octubre y el subsiguiente bombardeo y asedio de los israelíes sobre Gaza, gobernada por Hamas, se los obligó a rezar fuera de la ciudad vieja, reuniéndose al costado de las calles mientras las fuerzas de seguridad israelíes vigilaban. O sea que una vez comienza el conflicto, inmediatamente la policía de Israel se toma la ciudad vieja de Jerusalén. Pero aquí lo que se está demostrando es la intención que tiene Israel de controlar absolutamente todo eso, ¿no? Ellos con la excusa, ¿no?, de mantener el orden, de mantener ahí pues todo en paz en Jerusalén, colocan a sus policías para que los palestinos y algunas otras personas que profesan la religión del Islam no puedan ingresar. Así que por el momento ellos tienen ahí una autoridad parcial para aceptar o negar la entrada al monte del templo, porque la mezquita de Al-Aqsa está en el monte del templo, ahorita lo vamos a ver. Así que bueno, ya la presencia policial la tienen ahí, el control lo tienen ahí. Solamente les falta que este control se oficialice, porque más allá de que ellos desde 1967 ocuparon esa parte de Jerusalén, no fue reconocida esa ocupación como algo legal a nivel internacional. Entonces ellos necesitan que eso se legalice de alguna forma o ellos poder tener control total para ahí sí pues hacer lo que se les dé la gana en la ciudad vieja de Jerusalén. De momento, en algunas ocasiones solamente impiden la entrada, que ya es mucho, ¿no? Y eso es lo que ofende muchas veces al mundo musulmán. Finalmente se permitió la entrada a unos 5.000 fieles ancianos. La autoridad encargada de la mezquita, el Departamento de Dotaciones Islámicas de Jerusalén, dijo que normalmente participan unos 50.000. Imagínense
solamente dejaron entrar a 5.000. Y esto es lo que generó la molestia, ¿no? Y la protesta. La mezquita está situada en una colina conocida por los judíos como el Monte del Templo y por los musulmanes como el Noble Santuario. En Cisjordania, el ejército israelí declaró que durante unas operaciones de detención sus tropas fueron atacadas en la ciudad de Jenin y respondieron con disparos matando a 2 hombres. La Yihad Islámica confirmó que uno de ellos era miembro del grupo militante y jamás dijo que uno de sus combatientes había muerto en los enfrentamientos de Jenin. Jenin es una ciudad donde también se han reportado varios enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y algunos miembros de Hamas. Hace algunos meses reportamos aquí esa noticia. También Wafa dijo que otros 2 palestinos murieron, uno en Jenin y otro en la ciudad de Calquilia, diciendo que sus decesos se elevaron a 110 el número de palestinos fallecidos en Cisjordania desde que estalló el conflicto entre Hamas e Israel. El ejército dijo que las tropas fueron atacadas en Calquilia mientras cerraban una tienda cuyo propietario estaba acusado de incitación a la violencia. Devolvieron el fuego e hirieron al menos a una persona, según un comunicado militar. También hubo protestas, además de la ciudad de Jerusalén, en Hebrón, Cisjordania. Bueno, sigue la tensión en Oriente Medio, sobre todo en territorio de Cisjordania, Jerusalén, en Israel y en los países de alrededor por la situación de Gaza. La ciudad de Jerusalén en este momento está teniendo una tensa calma, más allá de estos disturbios que hubo incluso alguna revuelta, pero como se reporta por acá, calma muy tensa en la ciudad vieja de Jerusalén, que es la parte más álgida, ¿no?, de todo este conflicto. Y es que está vacía de turistas y con muchos policías. Bueno, ¿quién le apetecería ir por allá a conocer, a viajar en estos momentos donde la guerra está impresionante, ¿no? Ni si me pagaran los tiquetes, iría yo a visitar Jerusalén ahora mismo. Entonces es normal que el turismo esté bastante diezmado. La amplia presencia de policías armados, como vemos aquí en esta imagen, la tensión constante, el vacío por falta de turistas o las puertas bajadas de muchos comercios son la nueva realidad de la ciudad vieja de Jerusalén, donde casi nadie es ajeno al conflicto entre Israel y las milicias palestinas de Gaza que estalló hace 3 semanas. En muchas puertas de la muralla que dan acceso a la ciudad vieja, en la zona oriental de la urbe ocupada por Israel desde 1967, una ocupación que, como lo decía ahorita, no fue reconocida. Por eso, la parte oriental de Jerusalén no está dentro de los territorios oficiales de Israel. La parte que sí está es Jerusalén, pero la Jerusalén nueva, ¿no?, la parte occidental. Hay grupos reforzados de agentes de la policía de fronteras israelí que paran a jóvenes y hombres palestinos para revisar su documentación. Hacen retenes, están ahí custodiando, ¿no?, las calles de la ciudad vieja de Jerusalén. Si no son residentes del casco viejo, no los dejan pasar. Esto es lo que cuentan a la agencia EFE Vecinos Palestinos. Pero a mí me llama la atención que si no fue reconocida esta ocupación, ¿por qué la policía de Israel tiene tanta autoridad ahí? ¿Por qué tienen tanto poder de dejar entrar, de impedir la entrada a la mezquita de Al-Aqsa, de pedir documentación? Como en este caso, si no eres habitante de esa zona de Jerusalén, no puedes pasar. Obviamente esta es una de las cosas por las cuales muchos habitantes, sobre todo los que profesan la religión musulmana en esa zona, se quejan, ¿no? Se molestan por los abusos que hace la policía de Israel, a pesar de que esa zona de Jerusalén está dentro de Cisjordania. No deberían tener ese poder, no deberían tener ahí ese control que tienen. Sin embargo, ahí están. Está la policía, en muchas ocasiones ha intervenido el ejército cuando se han dado las intifadas y ellos ahí parece que hacen lo que quieren. Solo les falta conquistar el monte del templo, destruir las mezquitas, pero ese movimiento sí no lo pueden hacer así tan directo, porque ahí sí se metería todo el mundo musulmán y hay algunos países como Irán que tienen un ejército potente que podría pues hacerle frente a Israel. Entonces ellos ese conflicto frontal no lo quieren todavía, pero desde 1967 han estado haciendo presencia durante todas estas décadas y ya tienen más o menos controlada la ciudad vieja de Jerusalén con su policía. Dicen algunos habitantes palestinos de la zona que desde que se inició el conflicto en Gaza notan un aumento de controles y la violencia por parte de las fuerzas israelíes y los colonos judíos asentados en esa área. Es que cuando les decía ahorita que es la joya de la corona, que es su intención real, estas acciones lo están demostrando.
Si bien el foco de la violencia está en Gaza en este momento, porque es que desde Gaza es donde ellos tienen la mayor oposición dentro de su territorio, dentro de esta parte de Israel, porque ahí es donde se agrupa el grupo miliciano de Hamas, que es el que más les causa problemas. Entonces ellos necesitan quitar eso de ahí, sacar a los palestinos de Gaza, destruir a Hamas, controlar la franja de Gaza y ya no tendrían prácticamente oposición en esa zona. Luego, ¿qué van a hacer? Una vez tengan eso de la franja de Gaza, su mira va a estar completamente centrada en Jerusalén. ¿Y cómo se van a apoderar de Jerusalén? Bueno, es posible que lo hagan de la misma forma que lo han hecho para ocupar el resto de territorios. Desestabilización, conflictos, enfrentamientos, guerras, desplazamiento, bombardeos, hasta lograr sacar a todos los habitantes que ahora mismo están en esa parte de Jerusalén y ellos poco a poco ir ganando el terreno. Les será más complicado, por supuesto, porque Jerusalén es un lugar mucho más convulso, ¿no? Donde no solamente hay intereses del mundo musulmán, sino también del mundo cristiano. Podría haber mucha polémica a nivel internacional. Ahí sí tienen que jugársela con mucha más estrategia, pero seguramente tendrán la forma de ir haciéndolo. Por el momento, lo que hacen es reforzar los controles. Hay personas que no salen de casa o limitan su movimiento por miedo a la policía. Dicen algunas personas, como un vendedor de falafel de un barrio musulmán, que denuncia que mucha gente, sobre todo muchachos, fueron agredidos o intimidados por la policía sin razón aparente en las últimas semanas. Muchos lo persiguen como ganas de venganza por el ataque del grupo islamista Hamas a Israel que acabó con la vida de 1.400 personas el pasado 7 de octubre, lo que hizo estallar la guerra que se ha saldado ya con más de 7.000 palestinos fallecidos en la franja de Gaza. Miren la diferencia, ¿no? 1.400 por un lado y más de 7.000 por el otro. Eso demuestra que los ataques de Israel no han sido solamente contra Hamas. A ellos les interesa, obviamente, que Hamas desaparezca, pero si pueden eliminar al mayor número de palestinos posibles y desplazar, es decir, que se vayan a vivir a otro lado, también al mayor número, pues habrán ganado la guerra. Es que lo que está ocurriendo, queridos amigos, es algo sin precedentes en ese territorio, porque muchos dicen, no, allá siempre ha habido conflictos. Sí, claro, los ha habido, pero en la era moderna, ¿no? Y sobre todo desde 1947, 48 a la actualidad, no había sucedido un enfrentamiento de estas magnitudes. Estuvo la guerra de Yom Kippur, que había sido la más fuerte, pero ya esto que está sucediendo ha superado todo. Y lo peor es que no ha parado, esto va a continuar. No ha parado y la cifra de fallecidos puede aumentarse muchísimo más en los próximos días. Por eso es que se ha considerado un conflicto que no tiene precedentes en este territorio. Y por ejemplo, llama la atención los efectos que está teniendo en Jerusalén, porque se sabe que Jerusalén es el punto más importante. Miren, como decía Cano, para tres de las grandes religiones. En ella está el Muro de las Lamentaciones, que para el judaísmo es el lugar más importante. La explanada de las mezquitas, que es uno de los lugares más importantes para el mundo musulmán, y la iglesia del Santo Sepulcro, también uno de los lugares más importantes para el mundo del cristianismo. Entonces, hay mucho en juego en esa ciudad. Vamos a ver algo de esta zona, porque hablamos ahorita que esto es un epicentro religioso, el más importante del mundo para las tres grandes religiones. Vamos a ver primero acá el lugar más santo, más sagrado. Bueno, de santo no tiene nada, pero sí el lugar más sagrado para los judíos que está acá, el Muro de las Lamentaciones. Esto que vemos acá es la explanada de las mezquitas, este rectángulo que vemos acá. Esto es la cima del Monte Moriah, es una colina que está en Jerusalén. Y aquí hay unos complejos que fueron construidos hace ya varios siglos, muy importantes para el mundo musulmán. Y que del 70 después de Cristo hacia atrás estaba construido aquí el segundo templo de Jerusalén y también aquí mismo estuvo construido el primer templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Todo eso fue destruido, los dos templos, y siglos después los musulmanes construyeron estas dos mezquitas muy importantes para ellos. De la destrucción del segundo templo de Jerusalén quedó este lugar, que es el más sagrado para el mundo del judaísmo y es el Muro de las Lamentaciones. Esto que vemos aquí
esta parte es lo único que quedó de ese segundo templo. La profecía de las 70 semanas de Daniel dice que será reconstruida la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Lo que muchos interpretan que esta profecía está hablando de la reconstrucción del segundo templo, está hablando realmente de la reconstrucción, pero del tercer templo. Porque del primer al segundo templo no quedó ningún muro, pero del segundo al tercer templo sí quedó este muro. Son unas ruinas donde aquí, bueno, la gente coloca sillas o empieza a orar de pie, introducen papelitos entre las grietas de las piedras. Aquí es donde van los presidentes del mundo cuando quedan electos a agradecerles a su Dios. ¿A qué Dios se está adorando aquí? Obviamente no al Dios verdadero. Un muro, una simple pared no representa al Creador universal. Aquí se está adorando obviamente al Dios de los judíos, que es Jehová Yahvé. Aquí se le pide en lo que en otros tiempos era el segundo templo. Bien, este es el lugar entonces. Usted puede venir aquí, si algún día va por Jerusalén, usted puede venir aquí, rezar y dejar su papelito. Esto en cuanto al judaísmo. Ahora, si vamos acá al monte del templo, donde los judíos no pueden entrar porque son lugares santos para el Islam, primero vamos a ver esto, que es la mezquita de Al-Aqsa, que es donde no están dejando entrar a los palestinos, ¿no? Esta es la famosa mezquita. Y aquí de fondo se ve el domo de la roca, que es la de la cúpula dorada. Aquí es donde la policía israelí hace unos meses tomó rehenes, generó unos disturbios, agredió a algunas mujeres. Bueno, eso fue todo un problemón que se generó allí. Estuvimos dando esa noticia acá en el canal. Y por eso se dice que una de las razones del ataque de Hamás de este 7 de octubre hacia Israel fue en venganza por esto que ellos hicieron. Recordemos que el ataque de Hamás a Israel se llamó Tormenta de Al-Aqsa. Y semanas antes o meses antes, aquí la policía de Israel hizo y deshizo en la mezquita de Al-Aqsa. Vamos a verla desde otro ángulo para que veamos más claramente el domo, ¿no? Es un domo gris. Aquí se puede ver. Ah, no, está. Aquí se puede ver el pequeño domo gris y creo que se puede entrar. Vamos a intentar entrar. Sí, aquí estamos dentro de la mezquita de Al-Aqsa. Vemos un templo tradicional del Islam con sus alfombras. Aquí vemos las personas haciendo su oración, leyendo el Corán. Es bastante grande, ¿no? Y dicen, según lo que leamos en la noticia, que esto se llena bastante, sobre todo los viernes. Y aquí es donde la policía de Israel no está dejando entrar. Aquí vemos unos libros, supongo que es el Corán. Llega la gente, se sienta acá, abre el Corán y empieza a rezarle a Alá, al Señor Alá. Vemos las cúpulas, los arcos, las columnas, los vitrales, toda la configuración, como decía en el video del portal del Templo de Jerusalén, para aprovechar las energías que fluyen en el monte Moriah. Recordemos que esto está sobre el monte Moriah. Entonces la construcción de estos complejos, toda esta forma de arcos, de esquinas, de murales, sobre todo estos vitrales también que vemos acá, aquí como estos por ejemplo, todo esto hace, por ejemplo, los vitrales sirven para que la energía del sol no entre con toda la fuerza, sino que se vea disminuida. Por lo tanto, aquí dentro la energía es un poco más densa porque el sol no logra irradiar y no logra despejar las energías densas que se producen aquí de la oración. También estos arcos que vemos en el techo van distribuyendo toda la energía de la meditación, de la oración. Y esto se redirige aquí, bueno, porque no podemos avanzar de esta zona, pero vamos a salirnos para que ustedes vean algo. Estas cúpulas tienen una función muy importante. Voy a entrar nuevamente acá, que acá se veía. Tienen una función importante y es tomar las energías que empiezan a fluir de adentro del templo, o en este caso de la mezquita, y dirigirlas, concentrarlas en esta cúpula y llevarlas por esta antena, distribuirlas y enviarlas a través de esta antena a estructuras invisibles al ojo humano que se encuentran en algunos de estos templos, los principales alrededor del mundo, incluso en algunos estadios de fútbol. Estas estructuras que no se pueden ver, que son dimensionales,
se encargan de recoger esas energías para el alimento de entes, entidades dimensionales que les interesa que esto esté lleno con meditantes para que ellos tengan el alimento garantizado. Esta es la configuración y en el tercer templo de Jerusalén será la misma cosa. Vamos ahora al Domo de la Roca. Por acá, aquí lo podemos ver. Aquí está. Este es el Domo de la Roca. Vemos la misma antena, la misma cúpula, esta vez más grande. Y tiene la misma configuración, vitrales, columnas, arcos para condensar la energía. Bueno, en este no podemos entrar, pero dentro de esto hay una roca y ahí también los musulmanes van a hacer sus rezos. Ahora vamos a la iglesia del Santo Sepulcro, que esa está, creo que por acá. Aquí está, ya la vi. Vamos a verla aquí. Ahí está, el lugar más importante para el mundo cristiano. Bien, aquí está la iglesia del Santo Sepulcro desde adentro. Se dice que aquí estarían los restos, ¿no?, de esa tumba donde habría estado Jesús por 3 días antes de resucitar. Y si vemos es exactamente la misma configuración, los arcos, los vitrales, las columnas, la cúpula donde se condensa toda la energía que el lugar canaliza de toda la gente que viene aquí a rezar. Aquí viene la gente del mundo del cristianismo a sentir la presencia, ¿no?, supuestamente de Dios. Es un lugar santo porque Jesús estuvo supuestamente, ¿no?, aquí en esos 3 días antes de resucitar, y sería un lugar sagrado, el lugar más sagrado del cristianismo, y todo esto, todos estos complejos en la ciudad de Jerusalén. Vemos que quedan cerca, ¿no? Aquí está la iglesia del Santo Sepulcro y a unas pocas cuadras está la mezquita de Al-Aqsa, el Domo de la Roca y el Muro de los Lamentos aquí en el monte del templo. Este es el punto más álgido y el objetivo final de Israel. Lo que está sucediendo en Gaza es solo un paso previo para poder dominar toda esta zona. De esta carretera que vemos aquí, esta línea amarilla hacia acá, ya es la Jerusalén nueva, la Jerusalén occidental, que aquí sí es donde Israel tiene dominio total, tiene control total. De esta frontera para acá es Jerusalén Vieja, que está todavía bajo el dominio de Cisjordania. Y esto aquí es la colina del Monte Moriah, el famoso Monte Moriah, donde Jehová les dijo que debían construir su casa, su templo. Así que siempre hay que estar pendientes de lo que suceda en Jerusalén. Por el momento, una tensa calma, pero ojo, que han habido disturbios. La policía de Israel está ejerciendo un control, sobre todo en la parte del monte del templo, y eso no tiene para nada contentos al mundo musulmán. Hay que esperar a ver qué sigue ocurriendo, pero de momento el foco está en Gaza. Ellos ahora mismo están concentrados en Gaza y Jerusalén la están mirando de lejitos, pero luego téngalo por seguro que van a ir por la ciudad de Jerusalén. Y por último, la situación en Gaza pues no disminuye, al contrario. Israel intensificó los bombardeos sobre la franja de Gaza y ampliará operaciones terrestres. La operación terrestre como tal todavía no ha comenzado. El portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, solicitó a los residentes de la franja de Gaza moverse por su seguridad. Eso es como o se van o fallecen, no hay de otra. Hamás expidió un comunicado en donde le pide al mundo actuar para que cesen los ataques. Vamos a ver este video. Mucha atención, ya es noche en Medio Oriente, donde Israel intensificó los bombardeos sobre la franja de Gaza y anunció la extensión de sus operaciones terrestres. Un intenso bombardeo tiene lugar sobre la ciudad de Gaza y sus alrededores en el norte, tal como anticipó en una declaración televisada el portavoz del ejército, que llamó a los residentes de Gaza a moverse al sur por su seguridad. Daniel Hagari anunció que tras 2 noches de incursiones de tanques, las operaciones terrestres se ampliarán. Estas imágenes de la agencia AFP muestran el lanzamiento de proyectiles de respuesta desde la franja hacia Israel. En un comunicado, Hamás pidió al mundo actuar para que cesen los ataques. La situación en la franja de Gaza, como vemos, sigue la zona de guerra totalmente prendida. A la espera, el ejército israelí, que el señor Netanyahu autorice la incursión terrestre para que acaben con todo. Incursión terrestre que en esta noticia de último momento sobre ese tema, Netanyahu de momento se negó a firmar el plan de invasión a Gaza por temor al fracaso. Aquí Netanyahu reculó un poco, pero no por buena persona, por querer la paz. Obviamente tiene sus intereses para no firmarlo todavía. La confianza pública en el liderazgo de Netanyahu está disminuyendo
por lo que el jefe del gobierno teme que se le culpe si la operación fracasa, destaca el periódico. El señor Netanyahu se negó a firmar una orden para llevar a cabo una operación terrestre en la Franja de Gaza, de acuerdo con el plan propuesto por los militares, informó The New York Times, que cita personas familiarizadas con el asunto. La cúpula militar ya ha ultimado un plan de invasión, pero Netanyahu ha enfadado a los altos mandos al negarse a firmarlo, en parte porque quiere la aprobación unánime de los miembros del gabinete de guerra que formó tras el ataque del 7 de octubre, indicó este diario. Es decir, como lo decía, él no se negó a firmarlo porque está arrepentido, solamente quiere unanimidad en ese gabinete de guerra, es decir, que todos estén de acuerdo y él dice, bueno, listo, vamos para adelante. Mientras tanto, destaca este periódico, la confianza pública en el liderazgo de Netanyahu ya está disminuyendo, por lo que el jefe de gobierno teme que se le culpe si la operación fracasa. Ahí está todavía Netanyahu tratando de ponerse de acuerdo con ese gabinete de guerra que formó para combatir a Hamas. Otra cosa que sucede es que obviamente está sintiendo la presión internacional. Ya como ha sido evidente, los crímenes de guerra, los ataques totalmente desmedidos. Miren, van casi 10.000 personas fallecidas, entre ellos muchos niños. Entonces, esa presión mundial está cayendo sobre Israel y sobre todo sobre Netanyahu. Y aquí el tipo tiene que saber moverse astutamente, tiene que recular un poco y replantear ciertas cosas. Pero aquí lo que llama la atención es que la operación militar no se ha cancelado. La tienen en pausa y solamente basta la orden y la firma de Netanyahu para que el ejército inmediatamente comience a hacerla. Supongo que estarán mirando a ver cómo sigue reaccionando la comunidad internacional, pero en cuanto vean que esto puede llevarse a cabo, lo van a hacer. Ojalá que no suceda. Lo mejor para este conflicto y para todas las personas víctimas es que esto se detenga y pare de una vez. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos días si el señor Netanyahu, en su ambición de poder, en su sionismo enfermizo, decide echarlo para adelante o finalmente se logra llegar a algún acuerdo. De momento, pues la cosa no ha cambiado, al contrario, los bombardeos se intensifican y el ejército está tratando de llegar a un acuerdo con Netanyahu y su gabinete para el tema de la incursión terrestre. Mientras que en Jerusalén hay una tensa paz y un control policial de Israel y muchos abusos, sobre todo en los lugares santos para el Islam, el foco del conflicto sigue centrado en Gaza, que es lo que ahora mismo preocupa al mundo entero por todos los crímenes que se están sucediendo en ese lugar. Por el momento sigue la escalada de violencia y mientras los intereses sionistas sigan imponiéndose en toda esta locura, no van a parar hasta conseguir su objetivo, que es la ciudad de Jerusalén. Como dijo el mismo Benjamín Netanyahu en un discurso que hizo hace un día, 2 días, advirtió que ellos comenzarían a cumplir sus profecías. Mencionó alguna de Isaías, pero sabemos que Israel tiene varias profecías, entre ellas la reconstrucción del tercer templo. Y recuerden que el propósito del sionismo tiene como base la fe absoluta en su tradición escatológica, profética y religiosa, porque se sienten elegidos por Dios, el falso Dios de los ejércitos, que es el que ha promovido toda esta locura y masacres en la historia, ¿no? Desde que esta gente fue contactada desde Abraham. Así que no se van a detener en las intenciones de llevar ese plan a cabo, de gobernar el mundo con su base en Jerusalén y sentar ahí a su anticristo. Seguimos informando de lo que sigue pasando en Israel. Es un tema muy importante, por eso hemos tratado de cubrirlo lo mejor posible. Y en cuanto sigan saliendo noticias importantes que podamos reflexionar y compartir con ustedes, lo seguiremos haciendo. Los estaré leyendo en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en una próxima ocasión.